Amado, en el nombre de Jesús, clamamos por la obra de tu Espíritu Santo en este lugar y en nuestras vidas. Revélanos, Señor, tu voluntad. Revélanos palabras para nosotros, Señor. En esta mañana queremos pedirte que te sigas moviendo, sigas restaurando, sigas corrigiéndonos, enseñándonos, para que podamos llegar cada uno de nosotros a la estatura de Cristo. Espíritu Santo, la obra que has comenzado en nosotros, queremos verla, Señor, concluida para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. ¿Cuántos recibieron el título? Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos recibieron el título del mensaje en esta mañana? Y es: caminemos siempre por fe. Miren, venimos trabajando todo lo que es la fe. Pero si algo no nos puede pasar a los cristianos es perder nuestra fe. No quiere decir que con la fe todo te va a ir color de rosa en la vida. ¿Vamos entendiendo? Pero vas a tener otra vida si vivís por fe. Porque la fe no es para solamente cuando las cosas te van color de rosa, ¿no? Sino cuando vienen los problemas y las dificultades. Y no es la misma calidad de vida vivir por fe que creer solamente en la fe. Los grandes hombres de fe pasaron por momentos muy difíciles y algunos hasta por fe dieron su vida. Entonces, quiero que podamos ver la importancia que es vivir cada instante de nuestra vida con fe, porque nos da otra manera de vivir, de enfrentar las cosas. ¿Amén? Venimos insistiendo y charlando en que busques una palabra rema, un versículo que te bendiga, ¿verdad? Y yo le decía, dame un ejemplo, Señor, para que le pueda explicar a la iglesia. Y el Señor me decía, mira, la palabra rema, o la palabra de Dios, una palabra de la Biblia, es como una locomotora. Entonces, vos te enganchás a la locomotora, y la locomotora, ¿qué va a hacer? Va para adelante, y siempre va para adelante. Eso es un poco lo que quiero graficar en la iglesia de lo que es vivir por fe. Es tomarse de esa palabra que Dios dio para mí, porque saben que Dios tiene una palabra distinta para cada uno de nosotros. Pero tomate de esa palabra, enganchate en la locomotora de la fe del Señor y viví esa palabra. Que esa palabra es la que... Vamos a desarrollar en el mensaje un poco de eso. Pero la fe siempre lucha, y la lucha siempre se produce, lucha con nosotros, y la lucha siempre se produce en nuestra cabecita. Entonces viene la palabra de Dios que dice, Dios te cuida. ¿Cuándo? Siempre. Y viene el otro y te dice, no, siempre no, de vez en cuando me parece. Porque vos cometiste un pecado, porque vos, porque... ¿Y a quién le damos lugar en esa lucha de pensamientos? Enganchate en la locomotora y decirle, Dios me cuida siempre. Porque si bien, como vos decís, cometo errores, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Así que yo soy un hombre, una mujer justo delante de los ojos de Dios. Amén. Decirle que está al lado, enganchate en la locomotora. Te voy a contar la historia de Elías. Elías, un profeta celoso de Dios. Si había un hombre celoso de Dios, era este varón. Miren, este varón se enojaba
con el pueblo cuando el pueblo no hacía la voluntad de Dios. Y en una esas de que se enojó, golpeó las puertas del cielo y le dijo, Señor, que haya sequía, corta la lluvia. Y la lluvia cesó. Así que entre el andar de este hombre, este profeta y la gente que se enteró que Elías había orado y empezó a venir la sequía sobre este pueblo, se entera el rey, un tal Acab. Entonces, cuando se entera el rey, se junta con la mujer, ¿vieron? Son bravas las mujeres, ¿eh? Y deciden ir en captura de Elías. Así que este dice, es el que trae sequía y miseria, dice, y los caballos se empezaban a morir. Los caballos eran los tanques de ahora, ¿no? Eran lo que ellos preparaban para la batalla y no podían alimentar sus animales, sus familias. Así que empieza una gran persecución por la vida de Elías. Y Elías, cubierto por el Señor, puede escapar y evadir la búsqueda del rey. Pero en un momento, Elías decide, o a través de Dios decide, que se presente delante de la vida de Acab. ¿Cuál era el enojo de Elías? Que el pueblo, en vez de adorar a Dios, adoraba a otros dioses. Los dioses de Balaam. Un pueblo siempre dividido, el pueblo de Israel, y confundidos. Yo quiero que ustedes sean sabios y nunca dejen de adorar a Dios. Porque el diablo nos engaña y quiere que adoremos la creación de Dios. Y nosotros tenemos que adorar solamente a Dios. Y de eso debemos ser temerosos. Porque muchas veces el diablo es astuto y nos confunde y nos motiva para que adoremos su creación. Miren, si ustedes van al banco con alguna dificultad, ¿quién quiere que te atienda? ¿Quién quiere que te atienda? Gerente. Voy a un negocio porque compré un producto y lo quiero cambiar porque no es lo que decía el ¿quién quiero que me atienda? El dueño. ¿Por qué? Porque tienen poder de decisión. ¿Está bien? Si tengo a mi hijo en el colegio y tengo una queja, ¿quién quiero que me atienda? La directora. Ahí, la directora ahí. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque sabemos que tiene poder de decisión. Entonces nosotros como cristianos, ¿cómo nos vamos a confundir? Si tenemos a nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, ¿cómo no vamos a ir a Él para que nos atienda en una forma directa? Pero el diablo es tan astuto que nos distrae y en vez de ir a las puertas del cielo, nos hace ir a las puertas de su creación. Por eso tenemos que tener claro que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida y a Él toda la gloria y toda la honra. Y nadie más que a Él. Y absolutamente nadie más que a Él. En esta semana uno de los muchachos del grupo puso una cosa que me llamó la atención, un comentario muy bueno. Y en esa reflexión él decía, bueno, ¿qué es lo más importante en tu vida? Tus hijos, tu trabajo, tu estudio. Bueno, y enumeró un montón de cosas cotidianas y cosas que vivimos cada uno de nosotros. Y la reflexión decía, si eso es lo más importante en tu vida, ese es tu Dios. Y me quedé pensando en esto, ¿no? Y pastor, y para usted, y claro, para mí lo más importante es la iglesia. Pero, ¿qué lugar está ocupando? A veces nos tenemos que preguntar, ¿qué lugar está ocupando esto que me hace desvelar de noche, de esto que hace que yo clame más? A veces ocupa un lugar que no es el que tiene que ocupar. Y me gustó esta reflexión. Y hoy la comparto con ustedes, ¿no?
¿qué es lo primero que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el primer deseo? Bueno, debería ser en el centro a Dios, porque de Él mana la vida y de Él mana todas las cosas. Amén. Bueno, dicho esta apertura y este comentario, que el cual no lo tenía preparado para el mensaje, tómalo como de parte del Señor también para nuestra vida y enriquecernos y poder sacarle una sonrisa al Eterno. Amén. Vamos entonces a Primera de Reyes 18, vamos a ver versículo 30 al 38, y dice así la palabra del Señor. Acordate en la situación. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, dicen que en ese momento que Elías se encuentra con Acab, Acab le dice, así que vos sos el que maldijo la tierra y no está lloviendo. Y Elías le dice, no, no soy yo el que trajo las desgracias a este pueblo. Sos vos que en vez, y el pueblo que en vez de adorar a Dios, están adorando a los Baales. Así que no soy yo el que te traigo la desgracia, sino son ustedes que se han olvidado del Altísimo. Así que en esa charla ida y vuelta, Elías dice, bueno, ahora quiero que me traigas a todo el pueblo aquí. Dicen, acérquense a mí, así lo hicieron, y como estaban en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Le dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Se paró delante del pueblo y dijo, bueno, pueblo, hoy tienen que decidir a quién van a seguir. Si van a seguir al Altísimo, si van a seguir a Jehová, si van a seguir al Rey de Reyes o van a seguir a los Baales. Los enfrentó con la realidad. Dice que el pueblo hizo silencio. Entonces Elías, imagínate, Elías era bravo, dice, bueno, ahora vamos a hacer un desafío. Vamos a hacer una competencia de dioses. ¡Oh! Dice, vamos a armar 2 altares. Ustedes armen el altar para Baal, yo voy a armar uno para el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle que el verdadero Dios consuma este sacrificio. Dice que trajeron 2 animales, lo mataron y lo pusieron cada uno en su altar. Entonces Elías le dice, bueno, empiecen ustedes a orar y a pedirle a Dios, a su Dios, para que consuma lo que está en ese altar. Dice que se pasaron todo el día saltando, orando y lastimándose y no hubo ninguna respuesta de Dios. Ahora Elías era bravo. Diríamos Ligia si estaríamos solos. Era jodido, ¿eh? Pero eso en la iglesia no se dice. Era bravo. Dicen que, ¿saben lo que le decían? ¿Y dónde está el Dios de ustedes? ¿Estará durmiendo la siesta que no nos escucha? Se burlaba el hombre. Qué valentía, ¿no? Qué convicción. Pero después vamos a ver otra parte de la historia de Elías. Así que en ese ida y vuelta, en esa charla, le toca el turno a Elías. Entonces dice, acérquense a mí. Así lo hicieron, y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu, descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 2 medidas de semillas. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Por 3.ª vez vaciaron los cántaros. Ustedes imagínense, a los varones me van a entender, lo que nos cuesta hacer el fueguito para el asado. ¿No?
Tenemos que hacer un curso. Este hombre sobre la leña la mojó y la mojó y la mojó y la mojó. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y ahí vemos la gloria de Dios. Ahora, qué admirable es Elías. Y nadie podría decir nosotros que no era un hombre de fe. Amén. Ahora, acá hay un secreto que lo dice la palabra, es la obediencia de Elías. Dice el versículo, vamos a analizar algunas cosas del versículo. Dice que a la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia. ¿A qué? A su palabra. Amén. En obediencia a su palabra. Y esto es motorizarse en fe. Esto es engancharse a la máquina de la fe. Cuando hagamos algo, hagámoslo en el nombre del Señor, atados a su palabra. Obediencia a tu palabra. Lo he hecho en obediencia a lo que tú me dijiste, a lo que tú me enseñaste, Señor. Y eso es importante que podamos comprender, que la vida del cristiano va a ser una lucha de todos los días, pero en la palabra de Dios tendremos el reposo, el descanso y sobre todas las cosas que todos queremos tener, la victoria. Amén. Decirle, en la obediencia tendrás la victoria. Amén. Decirle que está al lado tuyo, en la obediencia tendrás la victoria. Dice el versículo también 36, dice que Elías dio un paso adelante y oró así. Dio un paso de fe. Dio un paso de fe. Y a veces tenemos que aprender a dar ese paso de fe. Hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con Pedro, con los pescadores? Y venían de pescar. Pedro era un ducho pescador, vivía de eso. Era su empresa, era su negocio. Y llegan a la orilla del lago, ahí de Galilea, cansados de haber estado toda la noche pescando. Y Jesús le dice, vayan a tirar las redes. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche estuvimos pescando y no pasó nada. Pero, dice Pedro, reflexionó, la echaremos en tu nombre. ¿Y se acuerdan de la historia? Dicen que era tanta la cantidad que había en las redes de peces que tuvieron que llamar a otra barca para que los ayudara. Pero Pedro, ¿qué cumplió? La palabra. Señor, pero lo haré en tu nombre. Amén. ¿Cuántas cosas hacemos en el nombre de Jesús? Vamos. Desafiémonos. Empecemos a hacer las cosas en el nombre de Jesús. Se van a reír de esto. Entonces a mi señora por ahí. Pero mi señora es de esas personas que no encuentran las cosas porque las pierden, no saben dónde las dejan. Yo soy más, los hombres me van a entender. Vieron, nosotros tenemos la caja de herramientas. ¿Dónde está el martillo? En el mismo lugar. Pueden pasar 50 años, ¿dónde va a estar el martillo? En el mismo lugar. ¿Es así, Jorge?
¿No? Es porque no se usa, o se usa. Entonces nosotros tenemos una memoria, lo diríamos, más fotográfica, ¿no? Pero las mujeres, no sé, por lo menos mi señora, total está en el fondo, ¿no? Hoy como igual, ¿eh? Por eso, aparte. Ya que vamos a hablar de la mujer, ¿eh? Que el día que lo movamos tengan cuidado, chicas. ¿A qué voy? Que por ahí tenemos una memoria selectiva o fotográfica. En vez, mi señora deja una cosa acá, mañana lo guarda en el otro armario, pasado lo pasa al comedor. Entonces yo no encuentro nunca nada. Pero en ese, digo yo, desorden que ella tiene, que ella encuentra todo, ¿no? Pues lo encuentra. Pero cuando no encuentra algo, ¿saben qué hacemos? Nos ponemos a orar. Y yo tengo una cosa que siempre, esto es literal, ¿eh? Yo le digo, Señor, yo sé que vos sabés dónde estás. Yo sé que vos sabés dónde estás. ¿Por qué no me ayudás a encontrarlo? Y ustedes saben que la mayoría, amplia mayoría de veces, lo encontramos. Yo digo, que sea el Señor trae a mi mente dónde lo dejamos o dónde puede estar. Esto pareciera una cosa trivial, sencilla y que no tiene mucha importancia, pero sí tiene importancia, porque la fe hay que cultivarla desde las pequeñas cosas. Así que animémonos a decir, como dice Pedro, Señor, no lo veo, pero lo haré en tu nombre. Y eso es también caminar y vivir por fe. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Nosotros como individuos, pero también como parte de nuestra familia y como parte de la familia de la iglesia, tenemos que comprender que tenemos que caminar por fe. Amén. El otro día charlaba con un hermano y se sorprendía de por qué la iglesia prosperaba. Demos gracias al Señor. En esta semana se han colocado 2 aire acondicionados para los niños y la gloria es para Él. Y yo le decía, mirá, la iglesia no pasa por necesidad, al contrario, realmente ayuda y puede bendecir. Porque como iglesia también tenemos que vivir por fe. Amén. ¿Cuántos declaramos que vamos a tener más de un culto en este lugar? Porque va a venir más gente. Amén. Amén. Si es para Él, que se escuche desde el cielo. Amén. Y algo que tenemos que entender, que la iglesia somos todos. Todos. Y vos sos muy importante. Decirle que está al lado tuyo, sos muy importante. Pero de verdad que sos importante. No es lo mismo cuando venís que cuando no venís. Amén. Ahora, como iglesia tenemos una función, ¿verdad? Y en esto tenemos que estar todos concentrados. ¿Cuál es la función de la iglesia? Llevar a los que no conocen a Cristo a los pies de Cristo. Ahora, esto tiene que ver con un enfoque. Si todos estamos enfocados por fe en que Dios nos va a usar para ganar almas, la iglesia que va a ganar almas. Pero tenés cuidado que el enemigo no te desenfoque, que no te haga mirar para otro lado. Porque cuando miramos para otro lado, perdemos el genuino enfoque de Dios para con nosotros. Tendremos que orar, tendremos que invitar, tendremos que predicar, tendremos que dar testimonio, pero nunca nos debemos olvidar de dónde nos enfoca el Señor. Y la función de cada uno de nosotros lo dice la palabra, que por gracia, ¿qué recibiste por gracia? Tomás. Cric. La salvación. Y por gracia la tenemos que dar. Por lo menos una persona Dios nos debería usar para que conozca la gracia que he conocido yo.
Amén. Y esta es la función y lo importante de la iglesia. Lo demás es un relleno, es necesidades que cubrir, es cosas buenas que como iglesia hacemos para la sociedad, pero ¿de qué sirve que le demos de comer a todo el mundo, de que asistamos a todo el mundo, de que todo el mundo sea feliz a través de la iglesia y pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Entonces nunca nos debemos de olvidar el enfoque por el cual Dios nos llamó como iglesia. Así que oremos por las personas que queremos alcanzar. Pongamos a su disposición nuestras vidas, ganemos su confianza, démosle nuestra amistad, nuestro cariño, porque la gente hoy no ve la luz, ve borrosamente un resplandor. Y nosotros tenemos que aprender a que Dios nos use para que la gente vea la luz de Cristo, ¿verdad? Dice que a la iglesia va a venir gente. ¿Cómo va a venir? De esto quería charlar. Vamos a tomar un café. Así que, prepárate café, edulcorante o azúcar. Vamos a tomar un café. Mira, va a venir gente a la iglesia. Pero ¿sabe cómo va a venir? Rota. ¿Cómo llegaste vos? Rota. ¿Qué quiere decir? Que no te va a llegar uno que piense como vos, que vista como vos, que ande como vos. Tan lindo. Va a llegar rota. Y tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a recibir a la gente. ¿Me entienden lo que le quiero decir, no? Van a llegar como llegamos nosotros. Sin esperanza, sin aliento, tristeza en el corazón, con angustia, depresión, con adicciones. Entonces tenemos que entender que no vamos a encontrarnos un perfecto, nos vamos a encontrar un roto. ¿Entienden? Pero tenemos que estar preparados para esto como iglesia. Si nosotros hoy declaramos que la iglesia va a tener más de un culto, tenemos que estar preparados para recibir la gente que está así. Va a pensar distinto, va a tener otro equipo de fútbol, pobrecito si no es de Boca, va a tener otro color político, otro pensamiento, otra idiosincrasia, va a venir con un bagaje de un montón de cosas que culturalmente van a ir en contra de la voluntad de Dios y bueno, y va a haber que amarlo y comprenderlo y llevarlo a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque en definitiva, ese fue el propósito de Elías, llevar al pueblo a los pies de Dios, llevar a los perdidos a los pies de Dios. Amén. Y ese es el propósito por el cual todos estamos hoy acá. ¿Sí? ¿O viniste vos porque tenías la ofrenda hoy? No, ¿no? Bien. Miren, Elías era un distinto. Él era creyente y también vos sos un distinto. Y quiero que podamos comprender esto y que hoy te lo lleves en tu corazón. Tenemos que ser luz fuera de la lámpara. Y tenemos que ser sal fuera del salero. ¿Cuántos me entienden? Amén. Tenemos que ser luz fuera de la lámpara. Y tenemos que ser sal fuera del salero. Acá es fácil ser luz y ser... ¿Te imaginas? Yo predico, nadie me interrumpe. Qué bárbaro, me despacho como quiero. Encima, todos me ven que no digo nada raro, ¿no? Parezco un santo, ¿no, Ligia? Pero ser luz fuera de la lámpara es cuando pasamos la puerta de la iglesia para afuera. Y ser sal fuera del salero es cuando pasamos el umbral fuera de la iglesia. Amén. Entonces, pidámosle al Señor, Señor, quiero ser luz fuera de la lámpara y quiero ser sal fuera del salero.
Y otra palabra que te quiero dar, quiero que te la grabes en tu corazón, la vamos a repetir muchas veces. Un obrero que disfruta es un obrero que da fruto. Un cristiano que disfruta de Cristo es un cristiano que da fruto. Amén. Un obrero que disfruta da fruto. Así que miralo a tu hermano y decirle, me gozo en tu presencia en esta mañana. Decirle, me gozo en tu presencia. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Amén. ¿Es así? Vamos a ponernos de pie. ¿Vos dijiste que te gozás en tu hermano? Anda, dale un beso y decirle, la paz de Dios esté contigo. Me gozo en verte y en estar en esta mañana con vos. Amén. Ponemos un poco de música, José. Alegre. Dale un beso a tu hermano. Dame saludando. No, yo tengo dos testimonios, pero a mí me cuesta hablar. Dos testimonios que son del colegio, que son tremendos. Bueno, hablalo con Adri y un día lo damos con Adri. Dale y lo preparamos. Porque ahora vamos a hacer un culto de acción de gracia. Ah, bueno, son Dale. Dale. En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Que él tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Danzo, 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 danzo. Grito, 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 no moriré, doy vueltas, 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 no me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Dale un aplauso fuerte al que vive. Dale una pausa. Amén. Bueno, ahora vamos a ver, toma asiento, la otra parte de Elías. Hasta ahora, ¿cómo lo vimos? Un hombre guerrero, un hombre decidido, un hombre valiente, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver la otra parte. Por eso es importante que la fe siempre en nuestra vida vaya por delante. Y que nos enganchemos a ese vagón. Y Elías en este momento vamos a ver que perdió el tren.
porque vimos un hombre espectacular. ¿Quién no quisiera tenerlo a Elías por su pastor, su profeta, no? Pero esto me llamó la atención. Más abajo, en Primera Reyes, versículo 19, dice que Acab, como buen esposo, contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho. Termina la historia que Dios consume el holocausto, la ofrenda que presenta Elías, y Elías manda a llamar a todos los profetas de Balaam y les quita la vida. 450 Baales, sacerdotes, Elías le quita la vida. En su ira, en su enojo. ¿Verdad? Así que Acab se junta con su mujer. José, tenés cuidado lo que le contás a Milagro. Y pasa lo siguiente. Entonces vamos a 1 Reyes 19, 1, 2. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Qué piensan que hizo Elías? Le entró el miedo. Mira, te lo vamos a decir. Le entró el miedo. Pero ¿cómo puede ser? Si este hizo bajar el fuego del cielo, le entró el miedo. Y eso pasa en nuestra cabeza. Y él se olvidó de Dios. Se desenganchó de la locomotora. Y dice en el versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Vieron qué lindo cantamos acá y adoramos y pasamos un momento lleno de la presencia de Dios? Pero nuestra vida real de todos los días comienza allá. Cuando me tengo que enfrentar con la tristeza, cuando me tengo que enfrentar con la angustia, la depresión, el desánimo, la enfermedad, la falta de trabajo, o que me engañaron, me traicionaron. Cuando nos encontramos con las cosas que ponen triste nuestro corazón. Pareciera que este momento tan lindo y sublime que hemos tenido se disuelve. Bueno, Elías era igual. ¿Qué le pasó a Elías? Se le había ido ese Dios todopoderoso. Se sintió amenazado por la adversidad y se entregó a la adversidad. Yo calculaba que Elías no caminó en 2 días no menos de 100 kilómetros. Y cuenta más cosas, cuenta que él se metió en una cueva y Dios lo visita, pero bueno, yo lo que quería resaltar es esto. ¿Dónde estaba la fe de Elías? No hablo de Elías para que lo juzguemos. Ojalá seamos el 10%, ¿no? Sino hablo para que podamos comprender que tenemos que vivir dignamente con la fe por delante. Que cuando perdemos la fe hasta podemos perder nuestra dignidad, nuestra relación,
nuestra comunión con Dios. Por eso es importante que la fe vaya por delante. Por eso es importante que tengas en tu vida una palabra rema, una palabra de Dios, y que vos vayas siempre detrás de esa palabra. Y cuando venga el susurro a tu oído, vengan a golpear la puerta de la angustia, la tristeza, el desánimo, la soledad, la frustración, vos no le des lugar ni le abras la puerta, porque esa palabra de Dios tiene que ir por delante. Porque cuando Elías puso la palabra de Dios por delante, que vio la gloria de Dios. Amén. Que vio la gloria de Dios. Cuando él pudo abrazarse a la palabra de Dios. Cuando él dejó que la palabra de Dios sea más importante que sus sentimientos, que su intelectualidad, que su experiencia. En ese momento él fue fuerte en Dios. Amén. Así que en esta semana o alguna vez en la vida, ojalá que no, te pase, te venga un conflicto, a golpear algo que te entristezca tu corazón o que te saque del enfoque. Acordate de que tu fe tiene que ir por delante. Decirle, Señor, dame un versículo, una palabra rema, para que yo pueda encarar esta situación, este tiempo de mi vida con esa palabra, que esa palabra de fe vaya por delante, porque esa palabra va a ser la que te abra la puerta para recibir la gracia, la unción, la bendición de Dios, porque Dios es fiel. Y si Él es fiel, Él cumple su palabra en nosotros. Y su palabra va a tener poder sobre todas las cosas que vengan sobre nosotros. ¿Amén? ¿Lo crees? Dale un aplauso al que vive. Amén. Y te puse una frase más también para que te la recuerdes. ¿Cuántos están anotando? A ver, levanten la mano los que anotan. Qué buenos que son ustedes. Por acá y no anota. Bien. Te doy una palabra para que anotes. Vengan ustedes con un cuadernito y anoten. Porque a veces hay una palabra, un versículo, por el cual te es de bendición. Y después llegaste ahí y te olvidaste, decías, ay, ¿qué era lo que había dicho el pastor? ¿Qué es lo que...? Y anótalo. Esta es una palabra que no es de la Biblia, pero me parece que es una palabra que te va a bendecir. Y decítelo para vos. De Dios es el llamado. Y de Dios es el cuidado. ¿Quién te llamó? ¿Quién te va a cuidar? De Dios es el llamado. De Dios es el cuidado. Dice que Elías en el versículo 5, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un pancillo cocido sobre la brasa y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. ¿Qué era Horeb? El monte de Dios. ¿A dónde llegó Elías? Al monte de Dios. ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo asistió? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo alimentó? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo cuidó y lo protegió? ¿Quién lo llamó? Así que no importan las circunstancias o dificultades, nunca nos olvidemos de ir al monte de Dios. Amén. Nunca te olvides de ir a la presencia del Señor. Siempre, pero siempre tenemos que ir al monte de Horeb. Siempre. Siempre tenemos que ir al monte de Horeb, que es ir a la presencia de Dios. Ser cristiano no es vestir de una manera, ni peinarse de otra, ni tener ciertas costumbres o modismos. Ser cristiano
es ir todos los días al monte de Oreb. Ser cristiano es saber que Dios es el que me cuida, porque Él es el que me llamó. Y yo voy a vivir a través de la palabra que Dios derrame sobre mí. Yo no voy a vivir por el diagnóstico del médico, no voy a vivir por lo que diga mi jefe, la empresa, voy a vivir por fe, porque la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida. Amén. ¿Cuántos lo creen esto? Amén. Si es para Él que se escuche del cielo. Acordate, la palabra rema es la locomotora de tu vida. Amén. Enganchate, enganchate, enganchate. Y deja que esa palabra vaya delante de tuya, porque es la palabra de Dios. Yo no te puedo dar una palabra rema, porque Dios me la da a mí y es para mí. Y no es egoísmo, es que Dios te tiene que hablar. Anda al monte de Oreb y decirle, para este tiempo, Señor, dame una palabra en la cual vaya delante de mi vida. Y yo, Señor, atraviese lo que tenga que atravesar. Lo voy a hacer en fe en tu palabra. Amén. En fe en tu palabra. Amén. Vivamos por la palabra de Dios, que se cumple en sus hijos. Y cuando venga otro pensamiento, y cuando vengan a golpear las puertas, otras señales, otras cosas que no pertenecen a la voluntad y al deseo de Dios, yo voy a tomar la locomotora y voy a vivir por esa palabra. Amén. Lo que Dios te da no te lo puede quitar nadie. Y decíselo, Satanás, no me lo podés quitar, porque esto es una bendición de Dios. Y debemos de caminar en el día a día tras la palabra del Señor. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia. Así que caminemos siempre por fe. Y lo último que les quiero dejar para que piensen. Vieron que el domingo pasado dije una frase que me llegó de un pastor, ¿no? Que uno puede vivir, incluso puede vivir mejor sin Dios, ¿no? Porque hay muchos que viven sin Dios y no tienen problemas de salud, económicos, pero no se puede morir sin Dios. No se puede vivir cristiano sin fe. Sin saber que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Que Él sabe hasta el último cabello, yo le doy poco trabajo. Hasta el último cabello de nuestra cabellera. Entonces, caminemos y vivamos por fe. Y si tenés que pasar por ese valle de sombra, como dice el Salmo 23, yo estaré contigo. Amén. Lo vamos a pasar con dignidad en Cristo. Porque la adversidad no puede contra sus hijos. Porque nosotros somos hijos del Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra. Así que lo que emprendas, emprendedelo en el nombre de Jesús. Padre, te amamos. Y te pedimos en esta mañana, todos unánimes, danos una palabra rema. Que nuestro diario vivir, Señor, a partir de hoy sea distinto. Que podamos vivir por fe, Señor, en cada instancia y circunstancia de nuestra vida. Señor, llevar nuestra salvación y nuestra vida espiritual con dignidad delante de los demás. Que más allá, Señor, de las circunstancias, tú te sigas glorificando a través de nuestras vidas. Padre, yo te pido por tu iglesia. Señor, tú eres el dador de la fe. Aumentanos la fe. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a caminar por fe. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Ayúdanos a hacer luz y sal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.